Muchos me preguntan, ¿cuánto cuesta realmente vivir en la Florida? Pues con todo lo que está sucediendo parece haber un mayor interés en el estado de la Florida. Y en este video quiero repasar aspectos como son el costo de vida, los seguros, el mortgage, los servicios públicos, etc. Así que voy a hacer un resumen basándome en mi experiencia personal y así usted tendrá una información y podrá sacar sus cuentas según sus circunstancias. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video, y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. Si está planeando algún tipo de mudanza y está tratando de escapar de estados como California o el estado de New York, puedo decir con certeza que Florida es definitivamente más barata. Así que comencemos con todos los gastos principales, comenzando con la vivienda. Si usted está buscando una casa que cueste menos de los $200,000, lo cual es bastante difícil de encontrar ahora mismo aquí en el área de Tampa, para encontrar algo en ese rango de precios tienes que salir de la ciudad. Y puedo decirte que los precios de alquileres están aumentando aceleradamente. Hace algunos años se podía conseguir un apartamento por $800 o $900. Ahora el alquiler está en un rango entre los $1,200 y $1,500. Incluso los apartamentos de lujo cobran hasta $3,000 al mes. Si deseas una ubicación privilegiada como el sur de Tampa o el centro de St. Pete. Así que espere pagar más por la vivienda. No es tan alto como Nueva York o Los Ángeles, pero se está elevando cada día más, así que manténgalo en mente. Usted tendrá un pago mensual de aproximadamente $1,350 por una casa de $200,000. Ahora, ¿qué incluye la hipoteca? Primero le daré un resumen bien rápido. Primeramente, incluye el saldo del préstamo o el principal, que es la cantidad de dinero que debe sobre el saldo restante de su préstamo. También incluye los intereses, lo que sin duda es una gran suma. Y su compañía hipotecaria, cuando usted obtiene el préstamo, ellos abren una cuenta de depósito en garantía. El dinero se mantendrá en esa cuenta y lo sacará todos los meses del pago de su hipoteca para pagar cosas como impuestos sobre la propiedad, seguros para propietarios de vivienda y también en la Florida es muy común en barrios de asociación que los propietarios de vivienda paguen el HOA y la tarifa del CDD. Ahora, si no sabe lo que significa HOA y CDD, les sugiero que vea mis videos en este canal sobre el HOA y el CDD. El pago hipotecario mensual de $1,350 es un promedio y es más barato que muchos alquileres aquí en el área de Tampa Bay. Si tienes suerte de tener una casa que no está en una zona de inundación, entonces no se requiere seguro contra inundaciones, pero algunas personas lo obtienen de todos modos, solo para tener más tranquilidad. Son aproximadamente $460 por año. A continuación, hablemos de las utilidades. En Florida, usted mantendrá el aire acondicionado en funcionamiento por mucho tiempo, por lo que podría pensar que sus facturas de energía serían altas. Pero en promedio, la factura es de aproximadamente $115 por mes. De hecho, durante los últimos meses, la factura más alta que he tenido ha sido de $133, por lo que no es tan malo como podría pensar. En cuanto a la factura del agua, una factura promedio es de aproximadamente $60, o a veces es un poco más alta, a veces un poco más baja. Obviamente, si tiene una familia más grande y una casa mucho más grande, sus facturas de servicios públicos serán muy diferentes a las de una casa más pequeña. Estos números son para una casa promedio de 3 dormitorios, 2 baños, 1,600 pies cuadrados y 2 personas que viven allí. Como muchos millennials, yo corté el cable para no tener cable, solo tengo internet y yo uso Frontier. La factura de internet es de aproximadamente $67 por mes y es bastante rápido el internet, no he tenido ningún problema personalmente con el internet, realmente estoy muy contenta con él. El teléfono celular, la factura mensual es de aproximadamente $60 u $80 dependiendo de la empresa que utilice y de cuántos teléfonos, etc. Bueno, hablemos de automóviles y seguros de automóviles, porque aquí en la Florida eso es bastante caro, incluso en comparación con otros estados como es el estado de New York, Atlanta y Texas. Mi seguro de automóvil es de aproximadamente $1,500 cada 6 meses a $250 por mes, con un buen historial de manejo.
Verifique otras tarifas porque, como sabe, a veces vamos con una compañía que parece muy baja al principio y luego siguen aumentando sus tarifas. Yo uso Progressive. Creo que estaba más cerca de 1.200 a 1.300 cada 6 meses al inicio, pero ahora estoy alrededor de 1.500 cada 6 meses. Así que podría ser más bajo. Seguro de salud. Si compra su propio seguro porque no obtiene beneficios a través de un empleado, y si tienes el plan de Obamacare, que puede ser de $300 por mes para una persona sana. Pero recuerde que este número varía para cada persona dependiendo de si tiene una condición preexistente o si padece alguna enfermedad, si está en periodo de maternidad. Así que es algo que debe consultar con un agente de seguros de salud. Comida. Emplearás aproximadamente $400 al mes para comestibles. Si normalmente no comes en restaurantes, $450 pueden cubrir comida, artículos para el hogar, como lo es las toallas de papel y cosas así por el estilo. Las principales tiendas aquí son tiendas como Trader Joe's, Winn-Dixie, Publix, Walmart. Puedes ahorrar mucho dinero realmente. No he notado ninguna diferencia drástica de precios en los comestibles en diferentes estados. La gasolina actualmente cuesta un poco más de $2. Sus gastos mensuales de gasolina obviamente dependen de cuánto manejen, por supuesto. Yendo más en el mantenimiento del hogar. Algunos costos comunes aquí en la Florida también incluyen cosas como el cuidado del césped, especialmente si vive en una asociación, ya que ellos tienen ciertos estándares que debe cumplir, y cosas como el control de plagas. Tenemos a algunas criaturas rodando por aquí y algunas veces necesitas invertir en cosas como fumigaciones para hormigas o arañas, insectos en general, porque ellos están en todos lados. Con cosas como el mantenimiento del automóvil, he encontrado bastantes mecánicos de automóviles locales aquí que son muy buenos realmente a un precio razonable. Por lo general puede obtener un cambio de aceite y otro mantenimiento en lugares como en St. Pete o el área de Tampa por entre $50 y $75, lo que me parece muy justo. Podría ser un poco complicado encontrar un mecánico de automóviles, generalmente si vas a un grupo de Facebook en el vecindario y pides recomendaciones. También miro mucho en las reviews de Google. Generalmente puedes ver la esencia de este negocio, si es un buen o mal servicio al cliente. Pero he encontrado algunos lugares diferentes para ir con los que me siento bien cómoda y siento que los precios son más que justos. Un gasto general promedio de un hogar por mes suele ser alrededor de $3.600 por todo lo que normalmente gastará, aunque pudiera hacer recortes por aquí y por allá para ajustarse más a sus ingresos, pero con $3.600 te alcanza para vivir con un poco de libertad. Así que eso es el costo de vida general en la Florida, al menos en la situación de las personas promedios. Por supuesto, estos números varían de persona a persona, porque obviamente he visto pagos mensuales, he visto personas que gastan al mes $30.000 para mantener su casa, he visto quien gasta $10.000 para mantener su casa al mes, pero una persona promedio con $3.600 puede vivir. Espero que esta información le ayude. Si está investigando mudarse a la Florida o si solo está interesado en saber, realmente disfruto vivir en la Florida. No tengo ninguna queja importante, para ser honesta contigo. La gente siempre pregunta a qué vecindario ir, pero esto puede ser un poco arriesgado decirle a las personas qué vecindario es seguro y cuál no, porque la definición de seguro para mí puede que no sea la misma definición de vecindario seguro para usted. Si vienes a Tampa a trabajar, trata de vivir en el mismo lado de la bahía en el que vas a trabajar. Así que si estás trabajando en St. Pete, no vivas en el centro de Tampa, porque el tráfico puede ser un poco complicado en los puentes durante las horas pico y puede tomarle un tiempo para llegar a casa todos los días. Así que si es nuevo en el área, les recomiendo que intente vivir lo más cerca posible de su trabajo. Esa es mi recomendación. Si tienes alguna otra pregunta sobre el área de Tampa Bay, no dudes en dejarme tus comentarios. Me puedes llamar también al 813-965-2120. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video, y dale a la campanita para que sepas cuando estreno mis videos. En mis otras redes sociales me puedes encontrar en Facebook como Enid Izquierdo, en Instagram enidizquierdo.realtor, y mi número de teléfono, una vez más, 813-965-2120. Bye.